Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Un cordial saludo para todos nuestros radioescucha desde Aranjuez, Comuna 4, la emisora La Cuarta Estación, en tu programa favorito Otras Capacidades. Acá les habla Ana Sofía Rodríguez y el compañero. Hola, buenas para todas las personas que nos escuchan. Robeiro Correa, ¿cómo estás, Sofi? Excelente. Robeiro, cuéntanos que hoy tenemos un gran invitado. ¿Quién es? Bueno, hoy, en nuestro caso de hoy, tendremos a un invitado súper especial. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, como les habíamos contado hace poco, Ana Sofía y mi persona, pues hoy tenemos un especial invitado aquí a este programa. Tenemos al señor Carlos Henao, activista de la población con discapacidad, empresario, y hoy nos va a hablar de un tema, que digamos que conocemos muy pocas personas y quisimos traerlo porque nos parece muy importante que no solamente en la Comuna 4 que nos escuchan, sino en todas las partes de la ciudad, pues conozcan de las enfermedades huérfanas o raras. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, saludos a todos los que escuchas. Sí, estoy aquí para de pronto hacer un pequeño aporte a este tema que pues, me parece muy importante y que lo vivo adicionalmente. No, Carlos, bienvenido. Realmente es muy interesante el tema de hoy y muy desconocido para la mayoría de la población. Entonces, cuéntanos, don Carlos, ¿qué es una enfermedad huérfana o rara? A ver, dentro del concepto que se tiene a nivel médico o científico, pues siempre se habla de una enfermedad de la que no se sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, ni origen, ni nada, y los daños quizá que repercutan con el tiempo. Sí, lo único que se sabe que es la mayoría de las veces consiste en un proceso de deterioro permanente y que la persona va entrando en una especie de vegetalismo, a depender mucho más, y que se hace muy muy difícil para el entorno, la familia y la persona como tal, porque llega a un punto de anulamiento que ya entra a hacerse demasiado difícil para el manejo, tanto de, como vuelvo y repito, no solamente social, inclusive por lo del abandono a nivel del Estado, porque los mismos galenos no saben ni siquiera en qué consiste dicha enfermedad, o dichas enfermedades, digo yo. Carlos, bueno, y cuéntanos un poco cómo es un día de Carlos, cómo convive Carlos con esta enfermedad huérfana, cómo son esos días para vos, cómo es tu apoyo, quién está con vos, quién te acompaña, cómo es ese tratamiento diario. A ver, primero que todo, quisiera hacer como una especie de proceso donde sale una enfermedad que ni siquiera en un principio se sabía de qué se trataba, porque era una pérdida de fuerza y que uno podía saber entender, y aparte la economía familiar que no va para una visita médica o una consulta médica especializada. Cuando se logra una evaluación se dice de una distrofia espinal juvenil, que dentro de eso no sabían nada los médicos. El médico que solamente me calificó el nombre, más nunca llegó a decir en qué consistía, solamente un deterioro, que porque a nivel científico, o que si fuéramos a analizar la parte estructural de la enfermedad, no se sabía nada, que no se sabía ni dónde venía, ni se sabía para dónde iba. Lo único que sí se sabía era que era discapacitante gradual, es decir, que cada día se iba a perder más. Va avanzando. Correcto, sí. De orden progresiva, lenta fue la palabra. Bueno. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, eso sale a los 13 años. Con el transcurrir del tiempo llegamos hasta la edad de ahora, 59 años, donde vengo a descubrir
que me rediagnostican con un AME tipo 4, que para mí es nueva. Conozco, por la experiencia que tuve con los niños, unos bebés que tuve en compañía pues de mis parejas que también tenía un síndrome similar y los niños fallecían a los 6 meses de nacidos. Resulta que yo veía a los niños muy similares a este síndrome que conocía, AME. Ya me hacen unos exámenes donde del tema, una prueba molecular, y descubren el AME tipo 4, que es atrofia medular espinal. Esto consiste en que, como es hay 1, 2, 3 y muy raro el 4. Me dicen que el 1 es lo que tuvieron mis niños, que no les da posibilidad de vida sino de 6 meses. Y ya entubados o con traqueotomía se iban hasta los 2 años, pero generalmente no pasan de ahí. Entonces eso me llegó a sospechar que yo tendría ese síndrome. Y hoy por hoy se logra que es 4, que no es tan mala, pero igual va a deteriorar músculos internos y externos. Hoy por hoy, pues hasta el momento pues no ha sucedido pues nada, como decir, ya en músculos internos, pero externos sí se va mostrando bastante la progresión de la enfermedad. Y lo del tema de la clasificación como enfermedad rara, hay una condición que en verdad para uno siempre es muy difícil de llevar, porque llega a la dependencia tal que ahí es donde uno se le va acabando la vida en vida, porque la dependencia tal de que no, las fuerzas se van perdiendo en miembros inferiores y superiores, literalmente uno se va quedando inmóvil. Sí. Carlos, perdón, una pregunta. O sea que tu enfermedad está catalogada entre aquellas que son de alta dependencia del cuidador. Por supuesto. De hecho, inclusive esto me ha llevado casi que a investigar y a hacerme un poco autónomo en los conocimientos de esto, porque ni los mismos médicos saben con cuál es la progresión de eso. Pero muchas veces la dependencia incluso me hice calificar por una escala que mucha gente desconoce esto, que eso existe y que los médicos lo deben hacer, la escala de Bartelli-Karnofsky, donde da unos grados de discapacidad y que hace que usted pueda calificar a un punto, por ejemplo, 70%, 80%, 100%. Y eso lo hace una vulnerabilidad más avanzada. ¿Eso lo hacen en una junta de calificación o hay algún lugar específico donde la persona diga, yo siento que tengo esto o me lo diagnosticaron y yo quisiera hacer esa calificación? Me parece un dato muy interesante, es primera vez que lo escucho y nos gustaría que de pronto nos contaras un poco cómo es ese proceso para las personas que nos están escuchando. No sé, Sofía, si estás pues como sintonizada en el tema, nos lo puedas contar para que ellos se den cuenta también. Sí, es muy interesante, además muy informativo, porque no entendemos muchas cosas si no las sabemos y no las hacemos. Es muy bacano que nos expliques para nosotros ir aprendiendo. Sí, claro. Dentro de ese proceso a mí me lo hizo específicamente el médico fisiatra, donde me hace esa escala, y eso es simplemente una encuesta de dependencia. Y para ser más específicos, es por ejemplo si logra alimentarse solo, cepillarse solo, peinarse solo, colocarse la camisa solo, pues yendo específicamente a cosas así puntuales. Obviamente que la movilidad pues se vuelve lenta, pero también es la dependencia de ese nivel. Entonces eso le da la calificación para que saque algún grado así. Quería también informarles, ya que se hace a través del médico fisiatra, es que todos deben, desde que haya una persona con discapacidad de orden progresiva, se debe hacer para saber en qué estado está. Para eso, Sí. ¿Y cómo va avanzando la enfermedad? Es correcto. Es correcto. Con esto de la enfermedad huérfana hay otra cosa, que se supone que todas las enfermedades huérfanas deben de tener estar en un programa que se llama Civigila. Civigila es como una plataforma donde está caracterizada a todas las personas con discapacidad y que tengan una enfermedad rara o huérfana.
Esta con un final de buscar caracterizar a estas personas y supuestamente, que hasta el momento pues no me he hecho inscribir, pero sí todos los que tienen enfermedades huérfanas tienen derecho a este programa. La intención es en el papel de que se caracterice y haya un seguimiento muy especial en el tema de citas médicas con especialistas, que no tengan que dar todas las vueltas que hay que hacer, que la medicación esté oportuna, que las atenciones en ayudas ortopédicas sean eficientes. Y esa es la parte pues que supuestamente haría este programa, hasta inclusive para trabajos a nivel de capacitación, o sea, como para tener un fuero especial, estar en el programa Si Vigila, que es lo que está en el papel. Don Carlos, usted pues tiene dependencia del cuidado y me gustaría como que nos explicaras cómo haces, porque realmente pues tú vives solo y entonces es como contarnos cómo lo haces. Bueno, sí, me disculpa porque me salí en un momento del tema de la pregunta de Robeiro, cuando me dice cómo era un día a día. Ya con este diagnóstico, yo me veo la necesidad, al estar solo, sin compañía familiar o asistencia familiar, me veo la necesidad de buscar un apoyo y con algún conocimiento que tengo a nivel jurídico, me defiendo con esto en temas de salud para solicitar todos estos derechos que tenemos. Busqué, por ejemplo, esto de la cuidadora en casa. Primero empecé con la asistencia domiciliaria o médico en casa. Luego ya con base a eso solicitamos lo que fue el cuidador en casa. Fue un proceso de jurídica donde se logra mediante derecho, mediante tutela, hasta que se logra un cuidado en casa por la dependencia de esa escala, que esa escala es importante, la dependencia de la escala de Bartlett-Karnofsky. Entonces se hace la solicitud y se niega, entonces se va a tutela y se procede a eso y se logra, un proceso donde se asigna ese servicio. Entonces me asignan un servicio supuestamente de cuidador, pero ese programa no existe por el tiempo, por el horario de 6 horas. Entonces la entidad que presta el servicio, que hay varias entidades o IPS, ofrecen de 12 horas no más, el servicio de 12 horas, entonces la EPS asigna las 12 horas, la cual la acepté para la noche, porque en el día me desenvuelvo en actividades de... O sea, la enfermera o la persona que te manda la EPS pasa con vos prácticamente toda la noche, o sea, está ahí en la casa cuidándote. Sí, en cuidado. Es decir, la enfermera tienen turnos de 3 días, 3 noches, pues van cada noche y se rotan, son 2 enfermeras, día y pues todos los días durante todo el mes, y eso se renueva automáticamente. El servicio está ahí y fue logrado mediante tutela. Ese es el mecanismo, y pedirlo al fisiatra. El fisiatra lleva una junta médica. Es difícil, pero quien tenga esas características lo logra. Es un dato muy interesante, don Carlos, porque la verdad uno de los mayores problemas que tenemos las personas con discapacidad y las personas realmente que necesitan un apoyo del cuidado es cómo conseguirlo. Pues mil felicitaciones porque haberlo logrado, me imagino que fue muy difícil para usted, ¿cierto? Sí, claro, ¿no? Y en la medida de que, por ejemplo, si nosotros tenemos, ya que yo lo pude lograr y entiendo un poco del tema de jurídica, en la medida que haya alguien que requiera alguna información, alguna cosa, con mucho gusto lo haré. Uh-huh. Y también inclusive puedo acompañar para algún proceso de adquisición, no solo en temas de faltantes de medicación, de medicación o temas de algo, como decir, unas necesidades especiales. Bueno, ya se nos está pues como acabando el tiempo, Carlos, muchas gracias. Creo que es una información muy valiosa que debemos de tener todas las personas que nos están escuchando. Es un tema muy interesante. Voy a dar este dato y ya cerramos con Sofía y Carlos para que pues le demos como la terminación del programa.
Para aquellas personas que nos están escuchando, en Colombia una enfermedad huérfana o rara es aquella condición que tiene una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 habitantes, ¿cierto? Y que puede llegar a ser crónicamente debilitante y poner en riesgo la vida de quien la padece. Las enfermedades raras en Colombia, digamos que anteriormente eran un poco más escasas, ya se ven más, igual porque es una población que ha crecido. Colombia es un país que ya está por los 55 millones de habitantes más o menos, y la llegada pues de otras poblaciones, ¿cierto? La migración y todo eso ha hecho que también pues sea un fenómeno que vaya creciendo. Don Carlos, todas las personas que tienen una enfermedad huérfana tienen discapacidad. A ver, es que yo creo que más bien, o sea, un concepto personal es más bien de que la persona con discapacidad se puede clasificar de acuerdo al grado. Ya el ser desconocida creo que sí le daría más discapacidad por la magnitud, porque es un daño mucho más elevado. Siendo ambos daños, estarían un daño mucho más de más nivel para considerarse sí con discapacidad. Ahí sí sería discapacidad, pienso yo, siendo dentro de las otras, creo que tendría un grado más de calificación. Pero yo me refiero es, por ejemplo, una persona con enfermedades huérfanas, ¿cierto? Pues pueden quedar en silla de ruedas y así, pero yo he visto enfermedades huérfanas que realmente tienen movilidad. Entonces no necesariamente conlleva que sea discapacitante. Eso ya sí entraría uno como a una ambigüedad ahí de que está en silla de ruedas y que porque el otro tiene una enfermedad huérfana no sigue siendo discapacitado. También es discapacitado el uno como el otro, solo que discapacitante sería que la huérfana sería mucho más agresiva en el daño o en el manejo de la persona, porque es que mire que el solo hecho de ser huérfana ni siquiera se conocen medios de tratamiento, ni siquiera hay tratamiento. El otro puede tener paliativos y ambos son discapacitantes. Exacto. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Si quieres, regálanos tu número de teléfono para que las personas que estén interesadas en alguna asesoría o en algún trámite que tú les puedas pues como ayudar, ya ellos hablarán con vos. Entonces sí, ya vamos cerrando. Muchas gracias. Sí, claro, con mucho gusto, Carlos Henao, y pueden ubicarme en el 315-364-8965, que es el mismo número del WhatsApp. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya aportado y haya servido en algo, y hasta una próxima oportunidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.